júbilo puede dársela. Si tiene un gloria a Dios, regáleselo. Aleluya. Si tiene un aleluya, diga aleluya. Bendiga al Señor. Estoy plenamente convencido que no hay nada como la presencia de Dios. En la presencia de Dios todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Los enemigos que parecen grandes se hacen chiquitos en la presencia de Dios. Los problemas que parecen sin solución en la presencia de Dios cambian. Usted puede venir desanimado, pero la presencia de Dios le transforma, le da unas fuerzas que el mundo no le puede dar. Por eso la Biblia enseña que Dios multiplica nuestras fuerzas como las del búfalo y que nos da alas como las águilas. Es decir, en medio de cualquier dificultad y cualquier aflicción, la presencia de Dios marca la diferencia. Y usted debe ser un amante, es más, le voy a decir, debe ser un adicto de su presencia. Debemos ser adictos de su presencia. Debemos ser adictos de su presencia. Debemos amar su presencia a las 24 horas del día. Debemos anhelar su presencia. No hay nada como su presencia. En la medida que transcurren los años, yo me doy cuenta como predicador, como pastor, que yo sin su presencia no soy nada. Así es. Y que esta iglesia sin su presencia no tiene sentido. Lo que le da vida a una persona, a un cristiano, a una congregación, es la presencia de Dios. Si Dios no está en ese lugar, entonces seremos un club social muy bonito, pero no iglesia. Y queremos ser iglesia. Para eso están los clubes sociales afuera. Aquí queremos ser iglesia. Que alguien diga amén. Y en las iglesias se vale aplaudir, se vale decir aleluya, se vale decir gloria a Dios. En la iglesia se vale danzar, se vale hacer todo lo que es para la gloria de Dios. Aquí se vale todo lo que es para gloria de Cristo. Tome asiento, por favor, tome asiento. Yo espero que todos colaboremos, tanto los hermanos en el ministerio de alabanza, los ministros y toda la congregación, colaboremos para que su presencia sea cada vez más densa en este lugar. Yo le voy a decir, hemos experimentado momentos hermosos y yo amo su presencia, amo su presencia. Definitivamente le voy a decir, yo oro por estos cultos y antes de pedirle al Señor que llegue usted, le pido al Señor que llegue Él. Fíjese que Él es el invitado especial en este lugar. Cuando Él llega, hermanos, nos transforma definitivamente. ¿Siente usted la presencia de Dios ahora? Yo siento su presencia, yo siento una cálida presencia de Dios en este lugar. Y yo quiero enseñarle eso, que la Biblia dice que si uno busca o toca, Dios viene y responde, Dios abre. Si usted necesita de Dios, venga a esta iglesia con hambre, con sed. No venga indiferente, traiga su corazón sediento a beber de las aguas gratuitamente. ¿Qué le parece? Es una bendición estar en su casa. Diga amén. Vuelva hacia su hermano que tiene a su derecha, a su izquierda, dele la mano y dígale bienvenido, bienvenida. Qué bueno que estás en este lugar, dígale. Libro de los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, verso 8. Vamos a hablar de un tema a manera de enseñanza, no exhaustiva, pero vamos a enseñar 3 principios y vamos a predicar bajo el tema el poder de la gracia. Diga conmigo, el poder de la gracia. Es bueno que usted sepa de qué se predicó, porque cuando le preguntan ¿y de qué predicó el pastor? No me acuerdo, pero estuvo bonito, dicen algunos. Generalmente el pastor predica de la Biblia, dice la gente. Pues claro que sí, así es, desde luego. Pero yo quiero que usted, cuando se vaya de este lugar y le pregunten, diga usted: el pastor predicó del poder de la gracia. Y nos enseñó 3 puntos, porque eso es lo que le voy a enseñar, 3 puntos del poder de la gracia. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio
de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Lo leemos una vez más? Porque por gracia sois salvos. Léalo conmigo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero hablarle de la gracia. Pero para que usted comprenda un poco más de la gracia, debe conocer la contraparte de la gracia, que se llama la ley. La Biblia dice que todos los profetas y todos los jueces fueron hasta Juan el Bautista. Que de Juan el Bautista para acá se estableció un tiempo nuevo, pues Juan anunciaba el advenimiento de Jesucristo. Y la ley fue el primer método que Dios usó para acercar, o por lo menos tratar de acercar al hombre a Dios. Y estaba diseñado para un pueblo muy específico. La ley estaba diseñada para un pueblo muy particular, que era el pueblo de Israel. Hasta en ese entonces la ley abarcaba, pues no solo los mandamientos, o como nosotros conocemos los 10 mandamientos, sino que era un enunciado enorme de leyes, de conductas, de normas que debían regir a una nación y a un pueblo en particular. Y el principal enunciado de esa ley, o de esa forma como Dios había diseñado que esa nación se acercara a Él, era el siguiente. El enunciado principal era: haz esto y vivirás. Es decir, en la ley Dios daba sus ordenanzas. Sin embargo, el protagonista principal, el ejecutor de esto, era el mismo hombre. Dios nos daba su ley, que eran mandamientos, normas, leyes. Y entonces el ser humano, en este caso los judíos, tenían ellos que esforzarse en sus propias fuerzas para alcanzar entonces la salvación, el favor y la presencia de Dios. Y la Biblia enseña, hermanos, que pues por la ley, nadie se pudo acercar a Dios. Había un detalle muy interesante en la ley, preste mucha atención. Y para ejemplificar esto solamente quisiera traerle a memoria los 10 mandamientos. Un enunciado también de la ley era el siguiente: que usted no podía cumplir 9 de los mandamientos, solo para enfocarme en esto, y dejar de cumplir uno, porque no eran 10 leyes, era una sola ley en 10 enunciados. Y si usted cumplía 9, es decir, el 90%, usted decía: bueno, ya la hice. Y algunos que se acostumbraron a pasar de panzazo con 60, entonces decían: bueno, yo ya llevo 6. El gran problema de la ley era que o se cumplía toda o se fallaba en todo. Pero si alguien cumplía 9 de los mandamientos y fallaba en uno, dice la misma Biblia que era culpable de toda la ley. De modo, hermanos, que ¿quién podía cumplir en sus propias fuerzas la ley? Era un reto casi imposible. Y en el libro de Hebreos, se los reduzco, el escritor enseña que el propósito de la ley no era salvar al hombre, sino por el contrario, el propósito de la ley era enseñarle al hombre su incapacidad para acercarse por sus propias fuerzas a Dios. La ley, alguien procuraba venir y hacer todas las cosas, como un joven que se acercó al Señor Jesús y le dijo: te voy a seguir. Y le dijo el Señor Jesús: hagamos una cosa, mira, perdón, ese es otro que le dijo: vende todo lo que tienes. Pero hay otro donde él le dijo, el Señor se enfrentó con el Señor Jesús y le dijo: yo he cumplido toda la ley. Y de nuevo el Señor Jesús le dijo: solo una cosa te hace falta. Oigan, mi hermano, ese tipo era un héroe, definitivamente. Porque el mismo Señor Jesús le dijo: solo una cosa te hace falta. Wow, que Dios le dijera eso a alguien en la ley era un reto, era algo maravilloso. Y Jesús le dice: solo una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y entonces ven y regrésate conmigo.
Y dice la Biblia que se entristeció muchísimo porque era muy rico. Y entonces, teniendo muchas posesiones, el hombre se entristeció, dijo: qué barbaridad, por una me voy a quedar afuera. Y entonces todos se asombraron y dijeron: cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Y Jesús terminó esta historia diciendo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que no se puede hacer en las fuerzas humanas se puede hacer en la ayuda divina. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? Escuche bien esto. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre? La ley no tenía como propósito salvar al hombre. La ley tenía como propósito enseñarle al hombre que no era capaz de hacerlo por sí mismo, y que entonces, cuando Jesús apareciera en escena, se entendiera cabalmente cuál era el propósito o cuál era la forma de que Dios usaría para salvar al hombre. Aquí la Biblia dice entonces ahora que nosotros somos salvos por gracia. Eso hablamos de la ley un poco, ahora vamos al tema que nos compete. Dice que somos salvos por gracia. ¿Qué significa entonces gracia? La primera explicación de gracia, hermanos, es don inmerecido. Diga conmigo: don inmerecido. Por eso es que cuando nosotros recibimos una dádiva, un favor, nosotros, por lo menos las personas, bueno, todos nosotros que somos educados, decimos gracias. ¿Verdad que así decimos nosotros? Gracias. Cuando se está en una relación de compra-venta, pues ahí no hay ni que dar gracias. Si le dieron un objeto y usted pagó dinero, o al contrario, y ahí se acabó, ¿verdad? Hay trueques, hay compra-venta, pero está el don inmerecido, el favor inmerecido. Y gracia significa, en primer lugar, don o favor inmerecido. Es decir, si nosotros somos salvos por gracia, significa que recibimos una salvación sin merecerla, sin haber hecho algo por esa salvación. No hicimos nada por la salvación. Alguien pagó el precio por nuestra salvación. Su nombre es Jesús de Nazaret. La Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y se subió a una cruz, y estaba escrito: maldito aquel que es colgado de un madero. Jesús tomó el lugar de nosotros y se hizo maldito por nosotros al ser colgado en un madero. Y usted debe saber esto. No se le debe olvidar a la iglesia. Una iglesia que tiene esto en mente, esto en su corazón, jamás va a ser apática en su presencia. Cuando usted no olvida que Dios tomó, que Jesús tomó tu lugar en la cruz, yo te aseguro que te vas a mantener de manera diferente. Vas a ser mejor cristiano. Vas a tener gratitud en el corazón, y la gratitud va a generar otras cosas. No vas a ser un religioso, sino que vas a ser realmente un hijo de Dios, agradecido con Él. Diga usted amén. Entonces dice la Biblia que somos salvos por gracia. Mire usted, salvos por gracia, por medio de la fe. Diga conmigo: por gracia, por medio de la fe. Le quiero explicar en primer lugar cómo opera la salvación. ¿Cuándo ocurre la salvación? ¿En qué momento ocurre la salvación? Dice: por gracia, por medio de la fe. Entonces algunas personas usan estos dos vocablos y no saben a qué se refieren. En primer lugar, le quiero recordar que la Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Cuándo ocurre la salvación en el ser humano? Cuando la fe y la gracia se juntan. La gracia es el pacto nuevo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, y eso es algo que viene de arriba. Ahora Jesús comienza una obra de fe en el corazón del hombre, lo está tratando, y llega un momento en que esa persona llega a tener fe y confianza en la palabra de Dios y en el sacrificio de Cristo, y se da ese momento precioso donde la gracia que desciende verticalmente y la fe que se mueve horizontalmente, porque Jesús está operando fe en nosotros, entonces se juntan, viene así, y se juntan. En ese momento la fe operó con poder en medio de la gracia. Y por eso es que para ser salvo hay que tener fe, pero es en medio de la gracia.
¿Entendió usted? O sea, usted pone la fe que el mismo Jesús forma en nosotros y nos movemos en un pacto que viene de arriba que se llama gracia. En ese momento ocurre la salvación. Cuando uno dice, a mí me invitaron y a usted también, ¿quién quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador? Que levante la mano. Y yo levanté la mano y usted la puede levantar ahora. Si usted quiere recibir a Cristo, puede decir, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Y usted está ahí y yo le digo, ¿y usted está viendo a Jesús? No lo está viendo. ¿Y por qué lo hace entonces? Porque hay un momento que su corazón está teniendo fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Está oyendo la palabra de Dios y Jesús está formando fe en su corazón. Cuando se juntan entonces la gracia y la fe, ocurre la salvación en el ser humano. Y es tan poderoso que el mundo entero se puede reunir para decirle a uno que está equivocado, hermano. Y es tan grande y tan poderoso esto que simplemente usted sabe que sus pecados han sido perdonados y que usted es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y la gente le dice, pero vos eras un pícaro, bien dijo, era. Pero vos eras esto, bien dijo, era. Ahora soy nueva criatura en Cristo y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Alguien diga amén. O sea, déles ofrenda de palmas a Jesús. Y por eso es que la fe opera realmente con poder. Yo les contaba que recién convertido, entré yo en una discusión. Bueno, entré a ver una discusión y me pidieron mi opinión. Había un muchacho en un grupo de taxistas, de choferes de taxi, y lo tenían acosado como 30 personas, porque él llegó ese día al punto de taxis alabando al Señor. Había cambiado la música mundana en su carro y había puesto música cristiana, y todo el mundo se azoró y se asustó. ¿Y por qué andas oyendo música cristiana ahora? Ah, le dijo él, porque soy cristiano. Y se empezaron a reír de él. Y era un recién convertido y les dijo, pero ¿por qué me dicen esto? No, es que nadie sabe si va a ser salvo. Y él les decía, yo soy salvo. Y no podía decir otra cosa, solo decía, yo soy salvo. Y yo venía caminando y al ver eso me acerqué un poco y oí. Y por ser en mi pueblo, alguien me dijo, mi padre se llamó Néstor también y a mí me decían Netío en Catacamas, y me dicen, Netío, ¿y usted qué dice? Y yo ya tenía como 6 meses de estar en el evangelio. Y les digo, ¿y qué ocurrió? No, mire que este fulano que viene aquí, mire, ayer allá andaba con mujeres en el taxi. Y dice que anoche fue a la iglesia. Y hoy viene diciendo que ya es salvo. ¿Cómo se ponía a creer usted eso? ¿Qué semejante cosa? ¿Cómo? ¿Usted qué dice? Y le digo, me dirijo al joven y le digo, ¿y usted por qué dice que es salvo? Le digo. Y el hombre se agacha, así medio apenado, y dice, es que miren, tío, yo anoche fui a la iglesia. Y fíjese que cuando el pastor estaba predicando, yo sentí algo en mi corazón. Y el pastor preguntó que quién quería recibir a Cristo. Y yo levanté la mano y me pasaron adelante y oraron por mí. Y hoy me levanté con ganas de encontrarme con Dios. Y le digo, ¿y qué más? No, me dice, pues la verdad que yo no quiero seguir en el mundo, en el pecado. Ayer Cristo perdonó mis pecados. Y me quedaron viendo todos y les digo, es salvo. Si Él dice que es salvo, así dice la Biblia, que se salvan los seres humanos, por una confesión de fe, por creer en el corazón que Jesús perdonó sus pecados. Se acabó el alegato. El hombre dice que recibió a Cristo y nadie puede negárselo. Es salvo. Así ocurre y es poderoso. El mundo entero le puede decir, porque le estaban restregando sus pecados, le llevaban el récord. Y el hombre se avergonzaba. La Biblia así lo dice, de las cosas que antes nos gloriábamos, ahora os avergonzáis. Es normal que el cristiano se avergüence de sus obras del pasado. No puede haber un nacido de nuevo que se jacte de las sanganadas que hizo antes. Un nacido de nuevo. ¿Dice usted amén? ¿Usted se siente orgulloso de lo que hacía en el pasado? No, yo me avergüenzo. Le digo, Señor Jesús, un día me enojé con el Señor. Le dije, ¿cómo es posible que te tardaras tanto para llegar a mi vida? ¿Cómo es posible? Porque lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano es conocer a Jesús.
tener comunión con Él, ser lleno de su Espíritu Santo, estar sentado en un lugar escuchando su palabra, mientras otros están perdiendo su tiempo, usted lo está aprovechando de la mejor manera. No hay nada mejor que ser un hijo de Dios. Dice usted amén. Levanta una ofrenda de palmas a Cristo, le da la gloria, le da la honra. Entonces, lo primero que le quiero enseñar, ya sabe que gracia es un favor o don inmerecido, pero debe saber entonces que la primera, diga conmigo, la primera aplicación de la gracia es la salvación. Nadie puede vivir bajo el pacto de la gracia si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Lo primero que debe hacer usted es tener a Cristo como Señor y Salvador, vivir en comunión con Él y después de eso conocer los preceptos de la Biblia y conocer, como le voy a enseñar a usted ahora mismo, dos más principios de por qué la gracia es poderosa. El primer principio es porque por la gracia soy salvo. Somos salvos por gracia. No hicimos nada. ¿Cuántos de ustedes pagaron por su salvación? Si les cobraron, lo engañaron. ¿Ah? Y si algunos dicen, no, yo todos los días traigo, todos los domingos traigo ofrenda, y usted piensa que es por su salvación, está equivocado. ¿Ah? La ofrenda es gratitud porque ya es salvo. No estamos comprando nada. Aquí no se venden ni milagros, ni indulgencias, ni perdón de pecados. Aquí lo único que venimos es a agradecerle a Cristo que haya perdonado nuestros pecados y que estamos escritos en el libro de la vida, y traemos nuestra adoración a Dios porque estamos agradecidos con Él. Dígale a su hermano que tiene a la par, los milagros no se venden, dígale. Dígale, los milagros, Dios no vende milagros, dígale. Dios hace milagros. Y la gente sabe agradecer, porque esa es una característica de haber nacido de nuevo, tener gratitud en el corazón. Eso es cierto. Yo vivo eternamente agradecido con Dios, y hay que entender una cosa, que la gratitud es como el amor. La gratitud es como el amor, no deben ser solo palabras. ¿Usted sabía eso? ¿Ah? Usted sabía que el amor de Dios es bien diferente al amor de los hombres. El amor de Dios no es como el de Romeo y Julieta, que miraba a Romeo a su Julieta en el balcón. Julieta, Julieta, qué bella Julieta. Y miraba Julieta a Romeo, Romeo, Romeo. Y se daban versos y una cosa y otra, y no pasaba de ahí. Dios no está en el cielo diciéndote, hija, te amo, mi princesa. No, el amor de Dios es acción. Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz, porque Dios no podía estar diciéndonos que nos amábamos mientras corríamos hacia el infierno. El amor de Dios es acción, y la gratitud debe ser también acción. Yuhu, aló. Dígale a su hermano, el amor es acción, dígaselo. Y la gratitud es acción. Número 2, ¿qué es entonces? ¿Por qué la salvación, hermanos, es poderosa? Nos vamos a ir al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a hablar del segundo principio de la gracia. Quiero que usted aprenda, y por eso le digo que quiero tomar esto a manera de enseñanza, aunque comprimida, pero le quiero enseñar a usted. Entonces, número 1, ¿de qué estamos hablando? Poder de la gracia. ¿Cuál es el primer principio que hace poderosa la gracia? La salvación. Por la gracia nosotros nos salvamos. Somos salvos por gracia. Si alguien le dice que usted tiene que hacer esto o lo otro o aquí o allá para salvarse, nada. Si le dicen, mire, aprovechen Semana Santa a irse de rodillas y pelarse la rodilla, nada. A veces es más fácil, hermanos, rasparse las rodillas que pedir perdón. Hay gente que prefiere, como dijo el Chapulín Colorado, primero muerto que perder la vida.
Así dijo el Chapulín Colorado: primero muerto que perder la vida. Así hay personas que prefieren hacer 1000 cosas pero no cambian. Y el evangelio es cambio. El evangelio es transformación. Y desde que usted vino a Cristo es para cambiar, es para ser diferente. Usted tiene que decir amén a esto. Usted no puede ser la misma persona que vino a esta iglesia por primera vez. Usted tiene que ir dando frutos diferentes, aleluya. Su comportamiento, sus palabras, sus pensamientos, su conducta tiene que ser diferente. Usted tiene que estar dando frutos diferentes. Entonces en Hebreos capítulo 8, verso 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Mire usted, aquí está el enunciado más importante de la gracia. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Véame por favor, vamos haciendo un parangón. ¿Cuál era el enunciado más importante de la ley? Les dije yo: haz esto y vivirás. El protagonista de la ley era el hombre con su propia capacidad. El protagonista más importante en la gracia, porque ve usted que dice: este es el nuevo pacto, este es el otro pacto que voy a hacer con mi pueblo. No como el pacto que hice con sus padres, no como el pacto pasado. Es un pacto nuevo, diga conmigo: es un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que haré, dice Dios. Yo, mire usted quién es el protagonista principal en este nuevo pacto. En el verso 10, en la parte B del verso 10 dice: pondré mi ley en la mente de ellos. ¿Quién es el protagonista principal? ¿Quién lo está haciendo? Dios. Dice Dios, ya no es haz esto y vivirás. Ahora dice Dios: yo daré mi ley en sus mentes y la escribiré sobre sus corazones. Es decir, Dios, hermanos, nos da a nosotros. Esta es la segunda parte porque la gracia es poderosa. La gracia es poderosa porque nos da la capacidad de hacer las cosas que antes no pudimos hacer. ¿Qué era la ley? ¿Qué eran los mandamientos de Dios? Dice la Biblia que no eran gravosos, no eran para salvación, pero la ley no es mala. La ley, los mandamientos no son malos, los mandamientos son buenos. Decirle a la gente: no matarás, no adulterarás, eso es bueno. No robarás, eso es bueno, claro que es bueno. Pero el hombre no lo podía hacer en sus propias fuerzas. Conocía la ley, pero ahora Dios dice: yo te voy a dar. Voy a poner mi ley en tu mente y la voy a escribir en tu corazón. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Dios está haciendo en el nuevo pacto, dándonos a nosotros la capacidad de obedecer sus mandamientos que antes no pudimos obedecer. Ojo con esto, me gusta aclarar esto. Hay mucha gente que piensa que que la gracia es libertinaje. Hay gente que piensa que vivir bajo la gracia es vivir en la época donde yo puedo pecar cuantas veces quiera y venir a la presencia de Dios y pedir perdón. Eso es abuso. La gracia no es, hermanos, venir pecando todos los días. Les decía yo el viernes, o sea, Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados. Diga usted amén, por favor. Y dice la Biblia que nosotros debemos aprender a permanecer limpios. No se trata de que Jesús me perdonó los pecados y luego vengo yo revolcado del mundo, revolcado del pecado, sucio del pecado, y vengo otra vez, aquí vengo, vil pecador, gusano, polvo soy. Padre, límpiame. Otra vez a limpiarme el Padre. Y descanso un poco y vuelvo otra vez al pecado. Y vuelvo otra vez, límpiame. Eso no es gracia. Eso es abuso de la gracia. El que ha recibido la gracia tiene la capacidad de vivir en santidad. El que ha recibido la gracia tiene la capacidad de vivir en obediencia. El que ha recibido la gracia tiene la capacidad de vivir diferente.
alguna gente le ha enseñado a usted, usted ha malentendido que la gracia es libertinaje, Señor. No. Lea usted lo que dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, capítulo 6, dice el Señor Jesús: no penséis que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Alguna gente dice, es que ya el viejo pacto está desechado. Sí, pero el viejo pacto no era que los enunciados eran malos. Lo que cambia es el protagonista. Antes era, haz esto por tu capacidad y vas a vivir. Ahora dice Dios, yo te doy la capacidad. Desde que usted tiene a Cristo, hermano. ¿Oyó lo que le dije? Una vez más, desde que usted tiene a Cristo, desde que usted recibió a Cristo, recibió también el poder. Usted recibió poder. Usted recibió poder para vivir en santidad, para vivir en integridad, para vivir en rectitud, para vivir en honestidad. Desde el momento que vino al nuevo pacto de la gracia, usted nació de nuevo. La Biblia dice, las cosas viejas, diga conmigo, viejas, pasaron. Dígalo, pasaron. Es más, límpiese de algunas que le quieren pegar. Le andan pegando garrapatas viejas. A usted lo que le tienen que pegar son bendiciones nuevas. A usted no se le tiene que andar pegando el polvo del pasado. A usted se le tiene que pegar la unción fresca del Espíritu de Dios. A usted tiene que ser lleno con la unción del Espíritu Santo. No las obras viejas del mundo, no el pasado de la carne, sino la bendición del Todopoderoso. Alguna gente piensa que puede vivir, que está bien con Dios, porque están en la gracia y piensan que la gracia es libertinaje. No. Número 2, la gracia es capacidad. Diga conmigo, es capacidad. Es más, dígalo, yo tengo la capacidad. Fíjese que si usted no ha recapacitado, yo lo quiero hacer recapacitar en esto. ¿Cómo Dios cumple esta parte de hacernos a nosotros aptos para vivir una vida de integridad? Si estamos en este mundo, les digo yo, no hay que abrir una página de pornografía en internet para ver desnudos, con abrir el periódico. Yo oro por la juventud, porque hermanos, es impresionante. Aquí hay clínicas, entre comillas, de masajes que ofrecen favores sexuales. Yo digo, Señor Jesús, esto se está poniendo cada vez peor. Y por eso la Biblia dice que si Dios no acorta los tiempos, es posible que aún hasta los escogidos sean engañados. Mire, si nosotros cerráramos los ojos y viéramos esta vida 40 años atrás y la viéramos ahora, hermanos, nos escandalizaríamos. El apóstol Pablo escribió aproximadamente unos 2000 años, 1950 años, escribió el apóstol Pablo diciendo que los días eran malos. Hace aproximadamente 2000 años el apóstol Pablo dijo que los días eran malos. ¿Y qué tal si viniera hoy? Y que encontrara que hay una agenda gay, lésbico en todo el mundo, donde quieren darle derechos a las personas con problemas de homosexualismo para que adopten niños. ¿Qué diría? O sea, ya no es que le den, que lo quieran hacer, ahora es que tiene que ser ley. Y le quiero decir esto, valga lo que le voy a decir. Cuando el pecado se legaliza, están cerca los juicios de Dios. El pecado siempre ha existido. Escúchalo bien, el pecado siempre ha existido, pero cuando el pecado llega a legalizarse en una nación, entonces están cerca los juicios de Dios. Los más grandes imperios, como el romano y el griego, su hecatombe, su catástrofe, su caída, fue a razón de instituir el pecado. Si no lo sabe, los emperadores romanos terminaron tan depravados, muchos de ellos tan degenerados, que ya no les bastaba tener un harén de mujeres, hermosas mujeres, podían buscar las más lindas mujeres, ya no les bastaba. ¿Sabe cómo terminaron? Criaban niños de varoncitos como si fueran niñas.
Y esos se volvían sus mujeres, sus amantes. Y llegó un momento en que el pecado de esta gente colmó la paciencia de Dios y sufrieron, hermanos, disciplinas de Dios y juicios de Dios que tuvieron que desaparecer como imperios. La mano de Dios sigue todavía controlando este mundo, sépalo usted. Sépalo. Y la iglesia sigue siendo, atención, la iglesia sigue siendo la reserva moral de esta tierra. Cuando la gente viene a la iglesia, no espera encontrar lo mismo que hay en el mundo. Cuando la gente viene a la iglesia, espera encontrar personas nacidas de nuevo, que viven bajo el poder y bajo el favor de Dios, y que son capaces de vivir en integridad. Como el mundo no puede, nosotros sí podemos. El mundo no puede y usted sí puede vivir en integridad. Ese poder solo viene por la gracia. Yo quiero recordar brevemente cuando a mí me presentaron el Evangelio por primera vez y veces subsiguientes. Estaba muy joven, quizás 17 años. Y entonces me lo plantearon y yo reconocía lo siguiente: realmente que no hay nada mejor que ser cristiano. Yo así lo decía, yo miraba y decía, miraba mi vida y decía, no hay nada mejor que ser cristiano. Y me decían, ¿pero quiere usted entregarle su vida a Cristo? Y yo les decía, fíjese que sí me gustaría, pero no puedo, les decía yo, porque todavía hay cosas en mi vida que no he dejado. O sea, yo creía, ojo, para los que han creído esto también, yo creía que yo tenía que cambiar yo solo y luego venir transformado yo mismo y venir al Padre y decirle, aquí estoy. Si me hubieran explicado que Dios me llama a mí con todos mis pecados y con todas mis ataduras, pero que me va a dar el poder de dejarlas, hubiera sido diferente. Yo creía que yo tenía que cambiar en mis propias fuerzas, y por eso, aunque me gustaba, decía yo, pero no puedo. En ese entonces eran ataduras un poco más inocentes que las de ahora. Yo pensaba, las discos, me gustaba hacer los pasos de ellos. Y usted también, ya lo miro que le hace, ¿eh? Me río con los hermanos. El pastor Ever me molesta porque dije que siempre menciono el zambunango teleño. Es que no se me va a olvidar la canción jamás. Duraba como 40 minutos una punta. Mire, había que tener un físico de miedo para bailar esa canción. Desde que nacía el zambunango lo bautizaban, le hacían fiestas, los 15 años, la tarjeta de identidad, bueno, toda la vida el zambunango y bailando. Esas ataduras eran las nuestras. Y yo decía, qué bonito sería estar en la iglesia, pero me acordaba del zambunango y dije, no puedo dejar el zambunango teleño. Qué barbaridad. Pero me tenían que explicar a mí que Dios me iba a dar el poder para dejar el zambunango, que cuando yo vengo a Cristo por la fe, lo recibo en mi corazón, comienza a operarse un cambio, no de afuera, sino de adentro para afuera. Y entonces ese cambio hace cosas maravillosas. Es cuando la gente comienza, inclusive, atención, a verse más joven. El pecado lo desgasta a uno, lo pone viejito. Yo tengo compañeros que están, ex compañeros del colegio, que los miro y digo, Dios mío, ¿qué le pasó? Parece que le pasaron 3 huracanes Mitch a él solo y en privado. Y ellos me han dicho a mí, Néstor, ¿y vos qué haces? ¿Qué tomás? Le digo, pues agua y frijoles. En cuanto a comida, como lo que todo el mundo come. Pero en cuanto a mi vida espiritual, como diferente. Y les enseñé a ustedes que la gracia de Dios rejuvenece los huesos. Y en los huesos se produce la sangre. Y en la sangre está la vida. Y la sangre regenera la piel, la vista, el pelo, las uñas. Lo pone guapo a uno. Por eso es que la gracia hace una obra en todo, no solo en el alma y en el espíritu, también en el cuerpo. Alguien diga amén. Nuestros cuerpos se rejuvenecen en su presencia.
Es una bendición tener y vivir bajo el poder de la gracia, porque la gracia me da a mí la capacidad, diga conmigo, la capacidad de obedecer a Dios y sus mandamientos. Como no pude hacerlo antes, ahora sí puedo. Levante su mano y diga: yo tengo la capacidad, por la gracia de Dios, de vivir en santidad y de vivir en integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas a Cristo. ¿Cuándo se cumplió esta palabra? Porque esto Hebreos lo está tomando del libro del profeta Jeremías. De ahí lo está tomando, de Jeremías 31. El escritor de Hebreos está tomando esta palabra profética. Del libro de Jeremías, el escritor de Hebreos tomó esta palabra. Búsquela usted en su casa, Jeremías 31, y va a ver usted que ahí habla del nuevo pacto. Pero hay otra referencia bíblica poderosa, que cuando Jesús estaba celebrando lo que nosotros decimos la Santa Cena, Jesús dijo: y este es el nuevo pacto en mi sangre. De ese día comenzó a operar el nuevo pacto, y nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Y si ha vivido usted, si recibió la salvación por la gracia, también reciba la capacidad de vivir en santidad, de vivir en integridad, de vivir en obediencia como nunca antes pudo. Escuche bien esto, porque el mundo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso, el pecado y el mundo son mentirosos. En el pasado nosotros estuvimos atados. La Biblia dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Hay gente, hermanos, bueno, todos, pero hay gente tan especial que vino con unas ataduras impresionantes. Pero es hermoso ver cómo Cristo rompe las cadenas, cómo Cristo rompe las ataduras. Es algo maravilloso. Eso es un espectáculo. Les decía yo la vez pasada, haciendo referencia de eso, dentro de las cosas más grandes que yo he visto en los cambios de salvación, hermanos, es por ejemplo conocer a un hombre que se vestía de mujer siendo homosexual. Y es un hombre, yo cuando he tenido la oportunidad de cruzar palabras con él, me río. Es un hombre que mide como 1.90, así como el hermano Félix. Párese, hermano Félix. Mire ese hombre, un poquito chiquito. Tome asiento, hermano Félix. Ajá, y ese hombre que era como la estatura, el hermano Félix, dice que se ponía vestido. Le digo: hermano, usted parecía mujiganga, qué barbaridad. ¿Ah? Ya me lo imaginaba con ese vestido. Dios mío, dije: qué viejota eso, qué barbaridad. Eso parecía cortina, no sé, pero... Y él se ríe. El hombre se ríe. Le digo: qué barbaridad. Me imagino ver a qué vieja tan grande, enorme, con aquellos vestidotes, y andaba en la calle. Mire. Y la gente le silbaba y los hombres le silbaban: adiós, mamacita. ¿Ah? Y le decían otras cosas que no se puede decir porque nos están viendo en televisión. Le decían muchas cosas. Pero un día escuchó que la gracia le dé el poder al hombre de cambiar su vida. Y si Dios es un Dios que hace milagros y da nuevos comienzos, ¿por qué no pedirle uno? Yo le pregunto: ¿por qué no pedirle uno? Y el hombre, escuchando eso, le entregó su vida a Cristo como Señor y Salvador. Y hoy es un pastor de una iglesia de las más grandes del Progreso Lloro, casado, con hijos. Y si usted lo ve, dice usted: Dios mío, ¿cómo puede ser que él haya sido homosexual? Es que la Biblia es clara. La Biblia es absolutamente clara cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, si este pasaje que estamos leyendo usted lo quiere aplicar para su vida, usted no puede aceptar que se le pegue el polvo del pasado. Usted no puede aceptar que se le pegue la suciedad del pasado, la tierra del pasado. Mire, usted tiene que decir: eso es lo que yo fui. Cuando alguien le diga: es que usted era esto. Una vez fui a visitar a un amigo y mire usted de dónde salen las críticas, de donde uno menos piensa. Y yo, con toda mi alegría, andar predicando a Cristo, fue donde una familia, donde un amigo, y estaba su familia ahí. Y entonces le dije yo a mi amigo, le empecé a hablar de Cristo. Y me escucharon atentamente. Y se levantó la abuela de él, la anciana, y me quedó viendo.
Y me dijo: ¿cómo es eso? Que usted era un buen pícaro y ahora viene a hablar de Dios aquí. Apaguen ese teléfono, por favor. ¿Cómo es posible? Me dice que usted ha sido un gran pícaro y ahora viene a hablar de Cristo. Y le dije yo a la anciana: precisamente de eso se trata el Evangelio. Eso es lo que yo fui, eso es lo que yo era. Hoy soy nueva criatura y ya el pecado no tiene potestad sobre mi vida. Las ataduras no tienen potestad sobre mi vida. Las maldiciones no tienen potestad sobre tu vida. Eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y de hoy en adelante, desde que tienes a Cristo en adelante, todas las cosas son hechas nuevas. No acepte nada que no sea la voluntad de Dios. Cuando alguien le diga: es que tu papá sí era, es que tu mamá sí era, es que mire que es que en tu familia, es que el diablo maldice también por generaciones, ¿sabía usted? Y hay que levantarse en medio de las generaciones para romper esas cadenas de maldición. Dios quiera que hayan valientes que por la gracia hoy se esfuercen a romper maldiciones y cadenas de maldición en su vida, para que su generación venidera no esté viviendo bajo maldiciones, sino bajo el poder y la bendición de la gracia. ¿Alguien dice amén? Denles ofrenda de palmas a Cristo, alábelo por favor. En mi familia hubieron ataduras espantosas, como por ejemplo el alcoholismo. Hablábamos con mi padre, que murió en el Señor, y me decía: mira, hijo, desde que yo conozco en la familia gente atada con el alcohol. Y con un primo que hoy es también ministro del Evangelio, yo tenía 12 años y él tenía 14 más o menos, nos sentamos en la acera de mi casa, tristes al ver a nuestros parientes, porque se armaban unas fiestas con conjunto, marimba y disco móvil. Las refris se vaciaban de víveres y se llenaban de cervezas. Y ahí podía entrar quien quisiera. Habían unos barriles de cerveza y eran unas pachangas espantosas. Lo más terrible de esas pachangas es que siempre terminaban en pleitos. Cuando acordábamos, gritaba ya la mamá, ya una pareja se estaba macaneando, fíjese usted. Y nosotros como cipotes comenzábamos a las 8 de la noche en la marimba, bailando también ahí los chihuines. Pero ya cuando era tarde, hermano, sonaban las cacerolas y los trompones y ¡pum! Una pistola. Y uno como cipote decía: ¿cómo es posible que estas fiestas terminen en...? Y fíjese que tuvimos la capacidad de analizar, y los dos hicimos ese día un pacto, que jamás íbamos a embriagarnos. Pero la buena voluntad no es suficiente, porque yo tenía 12 años cuando hice ese pacto con mi primo, que nunca íbamos a tomar alcohol. A los 14 años yo estoy tomando por primera vez alcohol. Porque hay ataduras que no basta con la buena voluntad, se necesita un poder superior. Y lo que usted ha recibido a través de la gracia es poder. Lo que usted ha recibido a través de la gracia es capacidad. O sea, las maldiciones del pasado no tienen que seguir en tu casa. Mi hijo nunca me ha visto ebrio. Lo que me ha visto es alegre por el poder y la presencia de Dios. Pero nunca me ha visto ebrio. Nunca me ha visto golpear a su madre, ni lo va a ver jamás. Nunca me ha visto mi hijo. Mi hijo no conoce esa parte de mi vida, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Lo que Dios quiere escribir en tu vida son cosas nuevas, es algo diferente, no es algo viejo y rancio, sino nuevo. Ese es el poder de la gracia. Usted debe saber que aunque nosotros cometimos muchos errores en el pasado, no significa que tenemos que vivir en ellos. Los errores que hayas cometido en el pasado, despójate en el nombre de Jesús. Tienes la capacidad de vivir de una manera diferente. Dios ha dado su palabra en tu mente y Dios ha dado su palabra escribiéndola en tu corazón. Hoy puedes vivir en santidad. Hoy puedes vivir en verdadera libertad. Dígale a su hermano que tiene a la par: usted tiene poder y capacidad. Dígaselo por favor, dígaselo. Usted tiene poder, dígale. Usted tiene capacidad.
Número 2, entonces dijimos que la gracia nos da capacidad. Diga conmigo capacidad. Y terminemos. Número 3. Verso 12 del mismo capítulo 8. Verso 12 del mismo capítulo 8 del libro de los Hebreos. Hebreos 8:12. Mire usted qué hermoso esto. Quiero enseñarle el tercer aspecto. ¿Lo tienen? Porque seré propicio a sus injusticias. Y mire usted, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Diga conmigo las pasadas. Porque hoy en adelante tienes que vivir en santidad. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el verso 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que está por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lo que persiste y existe hoy en día es el pacto de la gracia, y usted vive bajo la gracia. Ahora, dice la Biblia que Dios no solo perdona tus pecados, sino que los olvida. Mire, yo me siento dichoso, hermanos. Yo me siento dichoso que cuando estemos nosotros en la presencia del Señor, de repente usted le quiera pedir perdón a Jesús por un pecado que usted cometió antes de conocerlo, y que Dios le diga: no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Yo digo, qué bendición tan grande que cuando Dios nos ve limpios por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está sobre tu vida, perdonando tus pecados. Y eso es maravilloso. Pero con esto lo quiero llevar al tercer aspecto, que solamente se lo voy a mencionar. Usted vaya a leerlo a su casa luego, por tiempo. En el libro de Génesis, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, junto a Eva, dice la Biblia que fueron engañados por la serpiente, por Satanás, el enemigo, por el diablo. Los engañó y los llevó a pecar contra Dios. Y la consecuencia del pecado fue, entre otras cosas, ser expulsado el ser humano del huerto del Edén. Pero no solamente era salir de acá, sino que era esta la sentencia: ahora la tierra te va a producir cardos y espinos, y vas a comer tu pan con el sudor de tu frente. Significa que una consecuencia del pecado no es el trabajo, sino, hermanos, la resistencia de los resultados. Porque dice: ahora la tierra te va a producir cardos y espinos, y vas a comer tu pan con el sudor de tu frente. Una consecuencia del pecado es que ahora al hombre las cosas le iban a costar más. Escuche bien, cuando el hombre estaba sin pecar dentro del huerto, esto es hermoso, Dios lo puso para que lo labrase, para que trabajara en el huerto. Pero había algo fantástico en el huerto. En el huerto el hombre con el mínimo esfuerzo tenía máximos resultados. Ahora la sentencia es: fuera del huerto la tierra no es fértil, te va a producir cardos y espinos. O sea, vas a tener una resistencia para alcanzar las cosas. Esa es una consecuencia del pecado. Entonces, ¿cuál es el tercer beneficio de la gracia? Que la gracia, según la Escritura, está representada en el huerto del Edén. Ahí no está la ley. Lo que está representado en el huerto es la gracia, porque el hombre tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, y todas las cosas al hombre le resultaban con el mínimo esfuerzo. La gracia restaura todas las cosas. Diga usted amén. El tercer principio de la gracia es que vas a lograr las cosas
con menos esfuerzo. La gracia te va a dar habilidades que antes no tenías. Si vives bajo el pacto de la gracia, entendiendo y siendo fiel a Dios, con el mínimo esfuerzo vas a lograr las cosas. En el tiempo de Dios te van a llegar. Lo que a otra gente le costó 40 años, la vida entera, tú lo vas a hacer en 5. Y lo vas a hacer con alegría y con gozo. Hay gente que terminó su vida y dice: mire, pastor, pude lograr esto, pero mire, logré esto, pero ahora me duele la rabadía. Ahora fíjese que estoy parado mucho rato, me da vértigo. Mire que no sé qué y no sé qué cosa. Logran una cosa y terminan muertos en la vida. Mire, pastor, me logré comprar este carro y viera qué veloz es, pero no lo manejo. ¿Por qué? Porque padezco del corazón. ¿Ah? Viera, pastor, mire, ay, ahí lo tengo, solo lo limpio y me tomo selfies con el carro. ¿Ah? Me tomo fotos con el carro, pero no, me monto pero apagado. ¿Ah? Me monto en el carro apagado y ahí que me tomen fotos. ¿Ah? ¿Ah? Hay otros que dicen: logré esto, pero perdí mis hijos. ¿Usted conoce a esa gente? Hay gente que logró grandes cosas materiales y perdieron sus hijos. Le voy a contar una historia porque respeto mucho a este hombre y por ética no voy a decir el nombre. Recientemente, con el hermano Félix me contaba que él conocía a un muchacho, un hombre ya, no es muchacho, ya hombre, grande, de 50 años tal vez. Es hijo de un multimillonario en este país. Y vive alquilando unos apartamentos, ni siquiera quiere comprar casa, vive alquilando unos apartamentos con una vida totalmente desordenada. Desordenada. No solo aquí, sino hasta patas arriba. Y usted dice: ¿y ese es el valor de tener éxito en este mundo? ¿Perder un hijo? ¿Perder una hija? ¿Ver vidas destruidas? Yo solo quiero recordar una vez más a un hermano que un día me dijo, estábamos platicando y me dice: pastor, mire que mi nuevo proyecto, él estaba ahora poniendo una purificadora de agua. Dios lo ha bendecido tremendamente. Lo que ese hombre toca, Dios se lo prospera. Y entonces me está contando entusiasmado de su nueva purificadora de agua y yo celebro, qué bendición, qué bonito. Pero llegamos al punto de: hermano, cuénteme su familia, ¿cómo está? Inmediatamente el semblante le cambia. No, pastor, mire, mis hijos, porque jugamos fútbol con algunos hijos de él. Me dice: mi hijo menor, sin necesidad, se me hizo ladrón de carros. Y yo solo espero que me llamen diciéndome que está muerto, está preso. Y mi vida, me dice, todo lo que he alcanzado en este mundo, cuando recuerdo eso, mi corazón tiembla delante de mí y me desplomo. En ese momento, él está llorando y me dice: pastor, yo daría todo lo que tengo por tener a mi hijo sentado al par mío en la iglesia, alabando el nombre de Cristo. La capacidad que Dios te da es para alegría, es para gozo, porque la Biblia dice: la bendición de Jehová enriquece, pero no añade tristeza. La habilidad que Dios te está dando para alcanzar cosas de este mundo no es para que te perviertas ni para que se pierdan tus hijos o tus generaciones venideras. Es para que la disfrutes y que veas a los hijos de tus hijos florecer como la palmera, florecer como verdaderos hombres de Dios. El pastor Lenín nos dio una enseñanza fantástica de la descendencia de Jonathan Edwards,
de Jonathan Edwards, que dentro de sus 1500 más o menos descendientes de él, todos fueron hombres exitosos, llegaron hasta ser vicepresidentes, congresistas, senadores, ministros del evangelio y gente realmente triunfadora, honroso en esta vida, honrados en esta vida. Y por el otro lado nos ponía el ejemplo de los descendientes de Karl Marx, del fundador del comunismo, del escritor. Todos sus parientes fueron pobres, delincuentes, degenerados, y su generación fue realmente maldita en esta tierra. Le quiero contar una cosa: la maldición del pecado se termina cuando usted viene al pacto de la gracia. Tus pecados son perdonados y Dios te da la habilidad de escribir cosas diferentes, no solo en tu vida, sino en tus generaciones venideras. La gracia no solo te da capacidad, sino que te da habilidad. Y yo quiero declarar que viviendo bajo el pacto de la gracia, escuche bien, la Biblia dice: vas a habitar casas que tú no edificaste y vas a disfrutar de viñas que tú no plantaste. La Biblia dice que Dios te va a dar una capacidad y una habilidad que antes no tenías, pero que ahora bajo el poder de la gracia vas a poder disfrutarla. Lo que antes no se podía hacer, bajo el poder de la gracia lo vas a lograr. Dios te da la habilidad de hacerlo, y si tú lo crees, debes vivir bajo esa promesa y darle a Cristo una fuerte ofrenda de palmas dándole gracias. Aleluya. Diga conmigo: la gracia, o mejor diga, el poder de la gracia me da salvación, me da capacidad y me da habilidad. Diga: vivo bajo el nuevo pacto. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que estas tres cosas se van a cumplir en usted. Número uno, la salvación en toda tu casa, en el nombre de Jesús. Póngase de pie rápido como soldado de Cristo. Ya, 1, 2, 3, de pie. Póngase de pie. En el nombre de Jesús yo declaro. Levante sus manos. Declaro en el nombre de Cristo que la salvación se va a operar en toda tu casa. Yo declaro en el nombre de Cristo que ninguna de tu familia se va a perder. Yo declaro en el nombre de Cristo, la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Declaro que esa promesa se cumple en tu casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero que usted declare que nadie en su familia se va a perder. Declárelo por la fe. Es más, abarque hasta la tía que no lo quiere. Aquel que tus primos, no sé quién sea, abárquelo en el nombre de Jesús. Porque usted tiene la luz de Cristo morando en usted. Declara en el nombre de Jesús: nadie en mi familia se va a perder. Yo no soy salvo para vergüenza, soy salvo para honra. Declaro en el nombre de Jesús: la salvación es por la gracia. Por la gracia. Ahora yo declaro en el nombre de Jesús, levante bien sus manos, que Dios te da la capacidad de ser libre de toda atadura. Cristo ha roto toda atadura y toda maldición, y todo pecado no puede gobernarte. Nadie te puede gobernar, porque uno es tu Señor y se llama Jesús de Nazaret. Yo declaro que recibes la capacidad de vivir en santidad, y la santidad te va a hermosear, la santidad te va a distinguir en el nombre de Jesús. Declaro que tus hijos y los hijos de tus hijos después de ti serán también hombres y mujeres íntegras. En el nombre de Jesús tu generación será poderosa. Los que tienen hombres, ministre sus lomos, por favor. Acá son los lomos del hombre. Mire acá otra vez, ministre sus lomos y digan: mi generación será poderosa. Mujeres, pongan su mano sobre su vientre. Acá adelante, pongan su mano sobre su vientre. Pongan su mano sobre su vientre y digan: mis generaciones serán poderosas en la tierra. El hombre en sus lomos, la mujer en su vientre. Dios no te va a dar hijos para vergüenza. Dios te va a dar hijos y nietos para alabanza de su nombre, en el nombre de Jesús. Porque Dios te da la capacidad de vivir diferente, de ser un hombre santo, un hombre íntegro. Tienes que vivir en integridad en el nombre de Jesús. Vívelo, desarrolla esa capacidad en el nombre de Cristo, desarróllala. En el nombre de Cristo Dios te da la habilidad de hacerlo. Yo declaro en el nombre de Jesús que recibes la capacidad, por el poder de la gracia, de vivir en santidad y en integridad, y de generar en este mundo una generación poderosa. Nunca más el pecado se va a enseñorear de ti. Le ordeno al pecado que se aleje de la puerta de tu casa. Le ordeno a la tentación que te abandone en el nombre de Jesús.
En el nombre de Cristo. Hombre, te declaro libre. Mujer, te declaro libre. Cristo rompe las cadenas y te da la capacidad de vivir en santidad, en integridad y en honestidad. Y tus hijos serán dichosos después de ti. Y asimismo, levante ahora sus manos. Declaro que recibes la habilidad de haber recibido el perdón y también las consecuencias del perdón de tus pecados. Yo declaro que recibes la habilidad de hacer cosas en menor tiempo, con menos sacrificio, con menos consecuencias que las personas que no viven bajo la gracia. Declaro en el nombre de Jesús que vas a triunfar en todas las áreas de tu vida y no vas a tener dolores por el triunfo, porque la gracia absorbe en tu vida, absorbe la gracia todo poder del pecado, y el poder de la gracia se desarrolla delante de ti. El poder de la gracia se desarrolla en tu vida. En el nombre de Jesús yo declaro que recibes la habilidad. Yo quiero que ponga su mano derecha sobre su mente, sobre su cabeza, perdón. Ponga su mano derecha. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a dar pensamientos creativos, ideas diferentes. No vas a vivir de la misma manera. Yo declaro en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Cristo. Ven el ministerio de alabanza pronto. Declaro que Dios te da la habilidad de vivir libre de las consecuencias del pecado. Escuche bien, ministrese, porque quiero declarar sobre usted: la tierra ya no te producirá cardos y espinos. Vas a lograr las cosas en este mundo con menor esfuerzo. En el nombre de Jesús, declárelo. Usted va a ser una persona llena de diligencia y de trabajo, pero el afán y el trabajo no te van a destruir a ti, no van a destruir tu familia, no van a destruir tu salud, sino que todo lo que toques va a ser prosperado. Levante sus dos manos al cielo y comience a declarar sobre su vida y sobre su familia que usted vive bajo el poder de la gracia. Comience a declararlo. Comience a declararlo. Haga memoria de las tres cosas que ha aprendido: salvación, capacidad y habilidad. Haga memoria. Comience a declarar en el nombre de Jesús que usted va a vivir diferente, de una manera diferente. Levante sus manos y declárelo. El poder de la gracia sobre tu vida, sobre los tuyos. Santo, Santo, encuentro salvación en tu presencia.
Gracias, porque aunque no entendemos muchas cosas, hoy por tu palabra queremos disfrutar los beneficios del nuevo pacto. Yo quiero que usted, ahí donde está, meditando en lo que ha escuchado y pensando si no hay salvación todavía en toda tu casa, o si todavía has vivido atado o atada a pecados y a prácticas, o si las cosas te están costando más de lo que tú piensas que deben costar, es porque el poder de la gracia no se está activando en tu vida, o tú no lo has activado. Pero si tu deseo en cualquier área o en todas, si es necesario, si en todas tú quieres vivir bajo el poder de la gracia, vas a entender que la gracia no es libertinaje, sino capacidad también. Te voy a pedir que donde estás, levantes tu mano derecha, por favor. Eso es un acto de fe. Haz un voto delante de su presencia. Solo el piano. Levanta tu mano derecha. Hazlo pensando en lo que has escuchado. No la levantes sin entender. Mira para tu vida y piensa en tu familia. La salvación abarcó ya mi casa. Si no es así, es momento de clamar la sangre de Cristo para salvación. Si hay ataduras que en tu vida están gobernándote, que no te dejen avanzar, maldiciones del pasado, sacúdelas, porque nueva criatura eres en Cristo Jesús. Y si el esfuerzo de tu trabajo te está llevando a pagar un precio demasiado alto, eso es consecuencia del pecado. Pero el poder de la gracia es que Dios te devuelve la habilidad. Levante su mano en alto y dígale: Padre, yo quiero vivir bajo el poder de la gracia. Parece una oferta tan buena que parece mentira, pero es su palabra. Si Dios ha querido hacerlo, clama por la salvación en todos los tuyos, clama por la libertad en tu vida. Rompe las ataduras, rompe las maldiciones, rompe el pecado. Recibe la capacidad de Dios para ser fructífero en todo. Vamos, haga su oración mientras nos aprendamos un canto. Haga su oración. Clame el poder de la gracia. Levantamos nuestras manos en tu presencia.
nosotros nos has dado a beber de la copa de la gracia. Hoy te rogamos, como pastor te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que des a esta congregación la sabiduría para poder vivir bajo el poder de la gracia. Gente que no malentienda gracia con libertinaje, sino con responsabilidad, con capacidad, con habilidad y salvación. Yo bendigo a tu iglesia. Quiero bendecirlo. Por favor, levante sus manos. Quiero bendecirlo. Quiero declarar sobre ustedes el favor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Cristo que mis hermanos reciben el favor, la gracia y la misericordia nueva que en Cristo Jesús nos es dada. Yo lo bendigo en primer lugar con salvación. Declaro, Padre, por la fe en Cristo, que la salvación no solo llegará a ellos, sino a toda su casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro, Padre, lo bendigo declarando que ya no son más viejas criaturas, sino, Señor, personas en quienes tú estás escribiendo algo nuevo, fresco y poderoso. Y declaro que sus generaciones serán dichosas después de ellos. Como también lo bendigo con habilidad. Levante su mano. Declaro que son hábiles en todo lo que hacen. Declaro que son fructíferos en todo lo que hacen. Declaro que serán, Padre, revestidos y levantados con tu Espíritu Santo, de modo que sean distinguidos en todo lo que hacen. Lo que sus manos toquen será prosperado, y la bendición que tú tienes para ellos no se perderá, sino que ellos van a disfrutar el resultado y el fruto de su esfuerzo, porque ya no más la tierra les va a producir cardos y espinos, sino que van a tener resultados de su esfuerzo amplios y satisfactorios. Lo bendigo en el campo, lo bendigo en la ciudad, y declaro que tu bendición está con ellos en el nombre de Jesús. Diga la iglesia, amén. Y levante a Jesús en nombre de la Padre. Que son gratitud por el favor recibido, que son gratitud por tu mucha misericordia. Te rogamos que las recibas, que te glorifiques en ellas y a través de ellas. Dice tu palabra que tú amas al dador alegre. Yo declaro que la alegría no faltará en el corazón de mis hermanos al presentar sus ofrendas delante de ti. Recíbelas en el nombre de Jesús. Diga la iglesia, amén. Si hay algo elocuente por medio de lo cual el Señor
exíjanle una sonrisa. Si ellos no sonríen, busquen otro par de hermanos y me ponen la queja